Continuamos con el avance de nuestra materia interculturalidad. Estamos en la unidad 1 hablando de los antecedentes y vamos a definir lo que es xenofobia. Xenofobia, este término se suele identificar a veces como un sinónimo del racismo, pero es diferente porque la xenofobia tiene que ver con una región o con un país en particular, y la xenofobia se basa en la superioridad de un colectivo originario o de una comunidad o de un grupo de un lugar sobre los extranjeros que llegan a este lugar desde otra región o de otro país. La xenofobia es la fobia, es el miedo, el rechazo y también el odio al extranjero. La xenofobia se puede manifestar con acciones como el rechazo, el desprecio, las amenazas, e incluso se puede llegar a las agresiones, provocando también la muerte de la persona o de las personas que son víctimas de xenofobia. Muchas veces la xenofobia también va de la mano, va unida al racismo y la discriminación que se ejerce en función de la raza, de lo que es el origen étnico, la raza o el color de piel. Y vamos a hablar de ejemplos de xenofobia. El Holocausto judío es uno de esos ejemplos. El Holocausto fue el asesinato masivo de más de 6 millones de personas, entre ellos 1,5 millones de niños, de pequeños, y junto a ellos de más de 1 millón de gitanos, también discapacitados, homosexuales, todas estas personas víctimas a manos del régimen nazi. Todo esto sucedió durante la Segunda Guerra Mundial, que se desarrolló entre 1939 y 1945. La población judía fue el principal objetivo de este régimen nazi y se estima que de 2 de cada 3 judíos europeos también murieron durante esta campaña de exterminio de judíos por parte del régimen nazi. Los nazis tenían bases ideológicas que afirmaban que las personas estaban determinadas por su raza. En esto es que se basó esta ideología, y ellos aseveraban que existían razas superiores e inferiores, y al considerarse ellos como la raza superior, buscaban eliminar a la raza inferior, que para ellos era la raza judía. Ellos, la raza aria, se consideraban como la raza dominante, y los judíos eran vistos como inferiores. Por eso es que buscaron su eliminación, su exterminio, y junto con ellos también buscaron la eliminación de las personas con discapacidad, de los homosexuales, entre otros. De eso es el resumen de lo que fue el Holocausto judío, que es algo que se recuerda hasta ahora. Es un suceso en la historia que marcó la historia de la humanidad por lo cruel que fue, por todo lo que sucedió y por la cantidad de muertes que se dieron en esto que fue el Holocausto judío por parte del régimen nazi. El nazismo, tras la crisis económica en Alemania, la figura de Adolf Hitler emergió en la política de Alemania, afirmando que la esencia pura alemana era superior. Volvemos a repetir esto, no creían que su raza, ellos afirmaban que la raza aria, la raza pura alemana, era superior, y culpaban de los males, de todos los problemas que tenían en su lugar, en su país. Culpaban de todo ello a los extranjeros, culpaban de la crisis económica, social, de todo problema a los extranjeros. Sobre todo apuntaban a los judíos y otras minorías. Su aprobación dio lugar a la construcción de un imperio que costó más de 6 millones de vidas en Europa. Hablamos de las vidas de judíos, y que solo pudo acabar a la luz de la Segunda Guerra Mundial.
También hablamos de lo que es el Ku Klux Klan, y esto se dio luego de la Segunda Guerra de la Secesión en Estados Unidos, donde varias organizaciones de extrema derecha en este país conformaron una organización que era ultra xenófoba. Esta organización, el Ku Klux Klan, buscó limitar los derechos de los esclavos, las personas que estaban esclavizadas. No logró influencias decisivas y pudo ser neutralizado bastante tiempo después hasta desaparecer. Pero este grupo, esta organización de extrema derecha buscaba limitar toda libertad, todo derecho de las personas que estaban en esclavitud en ese entonces, luego de esta guerra de secesión en Estados Unidos. También hablamos de Israel y el Medio Oriente. Las históricas guerras de esa región hicieron que sea imposible ver a un israelí en ciertos países musulmanes. Eran rechazados por ser extranjeros, y al tiempo que, sin ocurrir del mismo modo lo inverso, grupos nacionalistas de Israel rechazan la inmigración árabe, que es muy grande. Entonces aquí vemos otra evidencia de este rechazo al extranjero, lo cual se denomina como xenofobia. Mexicanos en Estados Unidos. Este es otro ejemplo de lo que es la xenofobia. Pese a tener políticas migratorias que son bastante restrictivas en Estados Unidos, gran parte de los Estados Unidos está conformada por latinos. Si bien se logró un gran avance en este sentido, siguen habiendo asperezas, siguen habiendo enfrentamientos entre estadounidenses y los inmigrantes o hijos de inmigrantes que van desde México hacia Estados Unidos. Esas personas de México sufren este rechazo por ser extranjeros, y esto se define como xenofobia. Africanos en Europa. A la luz de los enormes conflictos sociales que hay en Europa, muchas veces llegan a países europeos refugiados africanos que buscan escapar de estos conflictos sociales que hay en su continente, y llegan a países europeos, al continente de Europa, llegan en busca de paz, en busca de tranquilidad, en busca de salvar sus vidas, y buscan esta condición de refugiados, y con diferentes actitudes son recibidos en este continente europeo. En muchos casos son rechazados incluso por los propios gobiernos. Además de ser rechazados por la población en general, reciben el rechazo de los gobiernos por ser extranjeros. ¿Y cómo enfrentar la xenofobia con la palabra de Dios? Dios no hace distinción entre personas. En Romanos 2, del 10 al 11 dice: pero gloria y honra pasa todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego, porque no hay acepción de personas con Dios. Aquí vemos que hay una aceptación de las personas al judío, pero dice también al griego, también al extranjero. Dios de todos. Dice en Efesios 6:9: y vosotros, amos, haced con ellos lo mismo, dejando las amenazas, sabiendo que el Señor de ellos y vuestro está en los cielos, y que para Él no hay acepción de personas. Es el Dios de nosotros y también el Dios de los demás, es Dios de todos. Todos somos hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús, dice Efesios 2:14, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Aquí vemos que todos somos hijos de Dios, y dice la palabra que se derribó esa pared que separaba. Entonces todos somos de la misma raza, la raza humana, todos hijos de Dios, y todos somos uno en Jesús. Dice Gálatas 3:28: ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, ni varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Jesús. No hay diferencia entre las nacionalidades, entre esclavos o libres, entre varón o mujer, sino que todos somos uno en Jesús. La autoevaluación para este día, para este tema que estamos avanzando,
es el siguiente y les pido hacer este análisis y responder esta pregunta con responsabilidad, analizando y teniendo en cuenta lo avanzado en este día. La pregunta dice: ¿observas sentimientos o acciones de xenofobia en el ámbito de nuestro país? Esto se refiere al entorno donde estamos. Quizás hemos tenido la oportunidad o la experiencia, la mala experiencia de haber observado algún sentimiento o acción de xenofobia, tal vez en persona, tal vez en algún medio de comunicación, o alguien nos ha comentado algún suceso de xenofobia y comenta acerca de este suceso y habla y escribe sobre qué soluciones propondrías al respecto, qué opción se te ocurre que podría mejorar en cuanto a enfrentar esta problemática que causa lo que es la xenofobia. ¿Cuál sería tu propuesta? ¿Con qué podrías ayudar a enfrentar la xenofobia en nuestro país? Muy bien, entonces eso es todo por hoy y nos encontramos en nuestra próxima clase. Dios les bendiga.